Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del versículo 14, 15 y 16. Le falta como Valium. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y sobre esa comisión que Jesucristo le dio a los apóstoles después de haber resucitado triunfante de entre los muertos, es que quiero referirme en esta tarde. Jesucristo les comisionó que predicaran el evangelio a toda criatura. Ahora, evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias para el hombre. Eso es lo que significa evangelio. Y son buenas noticias de parte de Dios. El autor es Dios, el autor de esas buenas noticias. Por eso se le llama el evangelio de Dios. Entre otros nombres se le llama el evangelio de Dios, porque Dios, el Padre eterno, es el autor. Él es el que ideó el plan de salvación. De Él viene la salvación, como dice en el Salmo 3. De Él viene la salvación, y se llama el evangelio de Dios porque Dios es el autor. No es una fábula de hombres. El autor es Dios y viene del mismo cielo estas buenas noticias de salvación. También se le llama en el libro de Romanos capítulo 1, se le llama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio, esas buenas noticias, ese evangelio se trata acerca del Hijo. Son buenas noticias acerca del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Es noticias acerca de Él y noticias acerca del Hijo, del Eterno, del Hijo, del Dios Santo, del Hijo del Padre. Son noticias acerca del Hijo, de su obra de redención en medio de los hombres. También se le llama el evangelio de nuestra salvación, porque a través del evangelio se nos notifica, se nos anuncia la salvación para el que todo aquel que quiere entrar al reino de Dios y escapar del lago de fuego, escapar de una eterna condenación, se nos anuncia la salvación de Dios para el que la quiera. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el evangelio, con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, se le llama el evangelio de nuestra salvación porque allí, en estas buenas noticias, se nos presenta el plan de Dios para la salvación del hombre, para ser rescatado del poder de los demonios,
para ser rescatados del poder de las tinieblas, para ser rescatados del poder del maligno o del diablo, donde tiene cautivos a la mayoría del mundo, están bajo su poder. Pero en el Evangelio es poder de Dios para salvación, para salvarnos del poder del maligno y más allá, para salvarnos de una eterna condena, de lo que la Biblia denomina la muerte segunda, que nos habla el libro de Apocalipsis: al que venciere será librado de la muerte segunda. Que al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Sabe qué es la muerte segunda, querido amigo y amiga que me escucha? Es nada menos que la destrucción del alma. La muerte primera es la destrucción, el cesar del cuerpo, es el cesar de lo terrenal. Pero la muerte segunda es el cese del espíritu, del alma, la destrucción del alma. El Señor dijo en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el alma del Padre es mía y el alma del Hijo. El alma, oye bien, el alma que pecare, esa alma morirá. Entonces el alma puede morir, Dios la puede destruir. ¿Y sabe quién es el único que puede destruir el alma? Dios. Por eso el Señor Jesucristo advirtió, lo puedes leer en Mateo 10:28, donde el Señor dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Al que hay que temer en esta vida, a alguien que hay que temer es a Dios. Porque al que muere sin Cristo y muere sin arrepentirse y abandonar el pecado y las tinieblas para caminar con Cristo en este mundo, sufrirá la muerte segunda, que es la destrucción del alma. Y eso después de haber pasado cientos de años en la prisión de los muertos, lo que la Biblia llama el Hades o el Seol. Es el lugar donde van todos los prisioneros de las tinieblas, todos los que no se quisieron arrepentir, pero de allí no hay salida. Allí solo saldrán para ser juzgados ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20 del 11 al 15 puedes leerlo, donde serán juzgados ante el gran trono blanco, donde Jesucristo se sienta como juez. Y allí el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis 20:14 dice que esa es la muerte segunda, la muerte del alma. Mire, querido amigo, por eso el Evangelio se llama el Evangelio de nuestra salvación. Salvación de la muerte segunda, salvación del lago de fuego, salvación de la condenación. Por eso Jesucristo dijo: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Se llama el Evangelio de nuestra salvación porque en Cristo podemos alcanzar la salvación de nuestra alma. Se llama el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestra salvación. Se llama el Evangelio de la paz. Hechos 10:36 dice que Dios anunció a los hijos de Israel el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Solo a través de Cristo podemos hacer la paz con Dios. ¿Por qué la paz con Dios? Porque el hombre y la mujer a causa del pecado se han enemistado con Dios. Tal vez tú no hayas oído eso, que el hombre se ha enemistado con Dios. Sí,
por causa de su pecado, por causa de sus hechos, está en tinieblas, en enemistad con Dios. ¿Dónde lo dice? Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, ahora esto ya le dice a los creyentes que se han reconciliado con Dios a través de Cristo. Pablo escribe, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliación a través de la muerte de Cristo. Por eso Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, oye bien, hablando de Cristo dice, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hacemos la paz con Dios es mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para la redención de nuestra alma. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Porque una vez, oye bien, querido amigo y amiga que me escucha, una vez el hombre peca, teniendo una conciencia que está haciendo lo malo delante de Dios. Una vez el hombre peca sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo y escoge hacer lo malo, ya queda bajo un juicio de Dios, bajo un juicio de condenación. El alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18:4. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Una vez el hombre peca, su paga, su salario que va a recibir es muerte. Dios le dijo a Adán, el día que pecares, ese día morirás. Ahora para el Señor un día es como 1000 años. Y Adán no alcanzó un día de Dios. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Adán murió espiritualmente cuando desobedeció a Dios y fue echado del huerto. Y empezó la muerte espiritual, y a causa de la muerte espiritual vino la muerte física. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso el hombre muere, porque ha pecado. El único que no cayó bajo las garras del pecado fue Jesucristo, que dice primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El único que la Biblia nos testifica que no ha pecado, el resto dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La Biblia dice que no hay ni uno justo ni aun uno que haga el bien y nunca peque. Que Dios sujetó a todos en desobediencia. El único que no pecó, que nos dice la Biblia, fue Jesucristo. Y la ley de Dios demandaba muerte al pecador, pero Cristo se puso como nuestro sustituto. La ley de Dios demandaba vida, demandaba la muerte de la persona que pecara. Dios se puso como nuestro sustituto, el que derramó su vida hasta la muerte, porque la vida está en la sangre. Dice Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Dice el Señor en Levítico 17:11, y os es la he dado para hacer expiación por vuestras almas sobre el altar. Ahora la ley de Dios ejecuta al pecador, y la justicia de Dios no se podía pasar por alto. Por eso tuvo que venir Cristo al mundo, para sufrir el castigo de nuestros pecados, por cuanto la justicia de Dios no se puede pasar por alto. Dios no tendrá por inocente al culpable. Antes de pasar por alto la justicia de Dios, Cristo vino a tomar nuestra culpa.
Él se puso como un sustituto a nuestro favor, su vida por la nuestra. Eso a través de la sangre de Cristo hizo el rescate de nuestras almas. Él pagó el precio. Por eso se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Es algo que no merecemos. No tenemos ninguno en esta tierra, en este globo terráqueo. Desde Adán hasta ahora ninguno tiene mérito para entrar al reino de Dios por sus propios méritos. Ninguno. Ni Elías, ni Moisés, ni Noé, ni Pablo, ni María, ni Pedro. Nadie tiene méritos porque todos han pecado. Por eso también se le llama el Evangelio de la gracia de Dios. La gracia es, oye bien, es un don que no merecemos. Es la misericordia de Dios extendida al pecador que no lo merece, pero que reconoce su pecado, reconoce su condición y se arrepiente. Y viene a Cristo para el perdón. Dios extiende entonces su gracia, es su favor para perdonar al pecador, para escribir su nombre en el libro en los cielos, en el libro de la vida, para rescatarlo del poder de las tinieblas. Por eso se llama el Evangelio de la gracia de Dios. El que Pablo anunciaba, Hechos capítulo 20, que él anunciaba el Evangelio de la gracia de Dios. Porque no es por nuestros méritos que vamos a entrar al reino de Dios. Es por los méritos de Cristo. El que fue obediente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que derramó su vida hasta la muerte, el que puso su vida en expiación por el pecado, el que fue molido por nuestras rebeliones, el que fue molido por nuestras transgresiones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas podemos ser sanados. El que fue herido por la rebelión de su pueblo, sí, el unigénito del Padre, el Hijo del Eterno, y ahora es por su gracia que podemos entrar al reino de Dios. Él es la única puerta de salvación. Juan 10:9, él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta de salvación, la puerta de entrada al reino de Dios. Y si tú no entras por esa puerta, te quedas por fuera y vas a perder tu alma. No hay otra puerta, no es María, no es Pedro, no es Pablo, no es ningún otro de los apóstoles. Aunque fueron grandes apóstoles de Dios, la puerta, ellos no son la puerta. Hoy la humanidad se ha desviado, ha puesto a otros ídolos como puertas, ha puesto a seres humanos como puertas, como mediadores ante Dios. La Biblia nos dice que solo hay un mediador ante Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5, léelo. Solo hay un mediador y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No dijo que vienen a través de María, ni Pedro, ni Pablo, no. Dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Lo que pasa es que hoy en día la humanidad le crea hombres que se apartan de la verdad de Dios, que los han descarriado por otro camino. Y no tienen en cuenta lo que dice Dios en su palabra, que permanece para siempre. Ni una jota ni una tilde pasará de su palabra hasta que todo se haya cumplido. Por eso tienes que abrir las Escrituras. Tienes que empaparte de lo que Dios dice acerca del Hijo, porque es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio testifica de Jesucristo. También se le llama el Evangelio de la resurrección, porque a través de Cristo resucitaremos para vida eterna los que creemos en Él. Porque habrá una resurrección de justos y de injustos. Y el que no tenga a Cristo resucitará para condenación.
Pero no tiene por qué ser así, querido amigo y amiga que me escucha. Se llama buenas nuevas, el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Pero tú tienes que obedecer el Evangelio. La Biblia dice, Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la Biblia dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. El Evangelio hay que obedecerlo porque el Evangelio testifica de Cristo, que será gran rey sobre toda la tierra, el que el Padre puso como rey sobre todas las naciones, que pronto establecerá su reino, después de que aquí surja el anticristo y luego el Señor lo ponga debajo de sus pies. Y el Señor reinará para siempre en su reino glorioso. Y Él es la puerta de entrada, y el que no tiene a Cristo se quedó por fuera, sin salvación. Oh, querido amigo, hoy tú puedes venir a Él. No dejes que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario sea en vano para tu vida, porque tú tienes que obedecer el Evangelio. ¿Cómo que obedecer? Claro, el Señor dijo, cuando resucitó de los muertos, que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre en todas las naciones. El hombre tiene que arrepentirse. Si no se arrepiente, no verá la vida. Si no se arrepiente, la ira de Dios estará sobre él. Si no se arrepiente, irá a la prisión de los muertos, para luego ser juzgado delante del gran trono blanco y ser echado al lago de fuego. Si no se arrepiente, no hay perdón, no hay vida eterna, no hay transformación, no hay nada. Solo te espera la prisión de los muertos. Para esperar allí, ser atormentado por demonios y luego salir de allí para que tu alma sea destruida después de cientos de años. Porque de aquí al tribunal, de aquí a que Jesucristo se siente en el gran trono para juzgar a los vivos y a los muertos, primero Cristo tiene que reinar 1000 años sobre la tierra, y después viene el juicio ante el gran trono blanco, y de ahí el que no se halló escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. El Señor viene pronto para recoger a un pueblo que le espera, porque aquí sobre la tierra vienen cosas terribles, querido amigo. Vienen los juicios apocalípticos, porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios, porque la humanidad ha pisoteado sus mandamientos, porque hoy se exalta la maldad, pero sus mandatos se tienen en poco. Por eso la ira de Dios viene sobre la tierra, a un mundo que se ha consumido en su maldad. Las naciones han hecho un hueco de tinieblas, y cada vez lo hacen más hondo, y cada vez caen más y más almas a la prisión de los muertos. Pero no tiene que ser eso para ti. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. El bautismo es una decisión que tomamos después de que nos hemos arrepentido, que hemos oído el Evangelio, que nos hemos arrepentido y decidido seguir a Cristo. Entonces nos bautizamos. El bautismo de bebés es falso, antibíblico, un invento humano, un engaño de las tinieblas. Usted tiene que primero creer. Un bebé no puede creer. Y no es algo que se le impone a un bebé. El cristianismo no es una imposición, es una fe que brota del corazón para arrepentirse y seguir a Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Un mandato de Cristo para el que cree tiene que tomar el paso del bautismo, que es muerte al yo, muerte al pecado cuando entramos en las aguas, muerte con Cristo y resurrección con Cristo cuando salimos de las aguas. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega. Para el que quiera recibir a Jesucristo, hoy la salvación de Dios puede llegar a tu alma. Si lo quieres hacer, Romanos 10 dice, con mi corazón yo creo, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor
serás salvo. Bien, si lo quieres hacer, el Señor está aquí. Él quiere tomar tu vida, Él quiere darte perdón y vida eterna. Pero solo a través de Él podemos ser reconciliados con Dios. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Él te escucha, pero lo debes confesar con tu boca, invocar con tu boca, no solo en el pensamiento. La Biblia dice que con mi boca le confieso para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile estas palabras al Señor, que tú mismo oigas las palabras salir de tu boca. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo, que te hiciste hombre y moriste en la cruz, derramando tu sangre para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos, victorioso y triunfante, y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida. Quiero pertenecer a ti. Quiero entrar en tu reino eterno. Por eso te recibo en mi vida hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame de todo pecado con tu preciosa sangre, con la sangre de nuestra eterna redención, y límpiame de todo pecado y perdóname, Señor, todas mis transgresiones, y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma de la condenación eterna. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Hoy yo recibo tu salvación a través de tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por el perdón de mis pecados y por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones, has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana. Si entregaste tu vida al Señor, háblale al pastor, dile que te quieres bautizar, y adelante con Cristo. Que Dios te bendiga.